después de ver cómo, después de ver cómo funciona el modelo de mercado, ahora veremos otro modelo económico que nos permite estudiar cómo es que las economías utilizan los bienes escasos de forma eficiente. A ese modelo también simple de estudiar esas relaciones económicas se le conoce como frontera de posibilidades de producción. ¿Qué nos va o cuáles son los conceptos sobre los cuales se construye la frontera de posibilidades de producción? En principio, sabemos que las cantidades de recursos disponibles es limitada y también sabemos que esos recursos los podemos orientar a más de un fin. En, con este conocimiento, pues entonces tenemos que ser eficientes, ¿sí? La eficiencia en la producción, el del uso de los recursos, que implica que no es posible mejorar un aspecto sin empeorar otro. O sea, tiene que haber en el intercambio de usar un factor de la producción, de producir un bien a otro bien, hay un costo. Y ese costo los economistas lo conocemos como costo de oportunidad, que es todo aquello a lo que hay que renunciar para obtener una cosa. Ejemplos de costos de oportunidad. La tasa de interés es el costo de oportunidad del dinero. ¿Por qué es el costo de oportunidad del dinero la tasa de interés? Bueno, porque yo debo de tomar una decisión de si ese dinero me lo gasto en otras cosas, me lo gasto en consumo conspicuo o lo guardo en el banco o lo invierto en en algún bono, en alguna acción. Otro costo de oportunidad, el ocio es un costo de oportunidad. ¿Sí? El salario que recibe uno por el trabajo es el costo de oportunidad. ¿En qué aspecto el salario se convierte en un costo de oportunidad? Bueno, pues el salario me determina si trabajo o mejor me quedo en mi casa a descansar. ¿Sí? Bueno, entonces el costo de oportunidad es aquello a lo que está dispuesto, ¿no?, a renunciar, ya sea un consumidor, una empresa e incluso el Estado. Vamos a definir a la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es la combinación de bienes y servicios que puede producir una economía con ciertos niveles de factores de producción que posee esa economía. Y entonces a graficar, vamos a poner un ejemplo de la frontera de posibilidades de producción. Vamos a suponer que la alcaldía de Coyoacán se producen únicamente jitomates y sillas y que la forma funcional de la frontera de posibilidades es la siguiente. T, que representa los jitomates, los tomates y S las sillas, y entonces, bueno, pues entonces la producción de tomates es igual a la raíz cuadrada, ¿no?, de 10.000 menos número de unidades de sillas elevadas al cuadrado. Para graficarla, si en dicha expresión todos los recursos se dirigen a producir sillas, se producirán 100 sillas y 0 tomates. Si todos los recursos se dirigen a producir tomates, se producirán 0 sillas y 100 toneladas de tomates. Si los recursos se dirigen a producir tanto tomates como sillas, se podrían producir, por ejemplo, 60 sillas y 80 kilos de tomates. Habría muchas más combinaciones posibles. Por ejemplo, se podría calcular cuántos tomates se podrían producir si se están produciendo 90 sillas, 50, 25, entonces
con ese número de con esos puntos que vamos generando a través de esta función, graficamos la frontera de posibilidades de producción. ¿Ok? Entonces, suponemos que esta economía tiene un cierto número de factores de la producción y los va a distribuir entre la producción de jitomates y de sillas. El otro supuesto es también que esta economía solamente produce jitomates y sillas, ¿sí? Y tiene este aspecto de solamente, cuando lo graficamos solamente de dos dimensiones. Y aquí vemos las diferentes combinaciones que puede haber de producción de sillas y de jitomates. Ahora bien, ¿qué interpretación económica tiene? Como podemos ver, hay puntos, ¿no? Cuando vamos graficando la frontera de posibilidades de producción que le van dando origen propiamente a la frontera de posibilidades de producción. Entonces tenemos otras dos áreas, que son las áreas por debajo de la frontera de posibilidades de producción y el área que está por encima de la frontera de posibilidades de producción. Decimos que los puntos que están sobre la frontera de posibilidades de producción son puntos eficientes. ¿Y por qué son eficientes? Porque suponemos que todos los factores de la producción que están disponibles en esta economía, factores de producción, entendamos el trabajo, la tierra, el capital, la organización y la tecnología que pueda tener esta economía, están siendo utilizados de forma plena. A ese supuesto le llamamos pleno empleo. Esa es otra característica de las economías de mercado, que se supone que están trabajando en pleno empleo, es decir, que todos los factores de la producción están siendo empleados. Entonces, a partir de ese supuesto de pleno empleo, podemos determinar qué es lo que pasa con los puntos que están por debajo y los puntos que están por encima de la frontera de posibilidades de producción. Los puntos que están por debajo de la frontera de posibilidades de producción son puntos ineficientes, ¿sí? Porque son ineficientes, como claramente definimos hace un momento, todos los puntos que están sobre la frontera de posibilidades de producción son puntos eficientes donde los factores de la producción se están utilizando al 100%. Entonces, si están por debajo la combinación, ¿no? de nivel de producción, pues entonces esos factores de la producción están siendo empleados de forma ineficiente o hay desempleo de los factores de la producción. Los puntos que están por encima son puntos inalcanzables, ¿sí? Estamos suponiendo que hay pleno empleo, estamos suponiendo que el 100% de los factores de la producción están siendo empleados para generar este nivel de productos, ¿no? En esta economía simplificada. Entonces, más allá no puede haber más factores de la producción, salvo que haya una mejora tecnológica, como lo vamos a ver más adelante. Pero son puntos inalcanzables. Otra forma en que se le conoce, se le habla a estos puntos por debajo y por encima de la frontera de posibilidades de producción, se refiere a la utilización de la planta económica, si está utilizada en pleno empleo, estos puntos sobre la frontera de posibilidades de producción, si está subutilizada, los puntos por debajo de la frontera de posibilidades de producción, y si está sobreutilizada, que son los puntos por encima de la frontera de posibilidades de producción. Ahora veamos el ejemplo numérico, ¿no? Sobre qué implicaría el costo, un costo de oportunidad. O sea, siempre va a haber, si nuestra intención es que exista un aumento en la producción de un bien, siempre tendrá que haber una reducción en la producción del otro bien. Si aumentar la producción de sillas tiene un costo que llamamos costo de oportunidad, todo aquello a lo que tenemos que renunciar si queremos adquirir un bien, aquí en el ejemplo, pasar de 60 sillas y 80 toneladas de jitomate a fabricar una silla extra, ¿sí? Por eso aquí tenemos el 61.
implica reducir la producción de tomates en 0,76 toneladas, casi una tonelada de jitomates. Entonces, ese intercambio, ¿no?, de producir una silla más implica casi renunciar a producir una tonelada de jitomates. ¿Y esto por qué? Porque los factores de la producción que se van a utilizar para producir una silla más serán intercambiados, tendrán que salir de algún lado, y ese lado pues es la producción de jitomates. Entonces habrá una transferencia de factores de la producción de jitomates a la producción de sillas, ¿sí? Entonces por eso se dejarán de producir 0,76 toneladas de jitomate para producir únicamente una silla. Entonces este es el concepto de forma numérica del costo de oportunidad. Siempre se tendrá que renunciar a. Otra cosa que tenemos que asumir dentro de la frontera de posibilidades de producción es de que el costo de oportunidad siempre es creciente. ¿Esto qué significa? Bueno, que conforme querramos aumentar la producción de un bien, siempre tendremos que renunciar más del otro bien que se está produciendo. ¿Sí? Aquí en el ejemplo, o sea, pasar de las 80 sillas que teníamos ya antes y habíamos renunciado a 76,76 toneladas de jitomate, al desear pasar de 80 a 81, ahora tendremos que renunciar a 1,36 toneladas de jitomate. Entonces, otra característica de la función de la frontera de posibilidades de producción es que el costo de oportunidad es creciente. Ahora bien, cuando se desplaza la frontera de posibilidades de producción, cuando cambia, cuando se puede mover, principalmente cuando hay mejoras tecnológicas. Cuando hay una mejora tecnológica, la frontera de posibilidades de producción se desplaza y hay más capacidad productiva. Entonces puede aumentar la producción de los bienes. Si hay una mejora tecnológica en la producción de ambos bienes, pues entonces la frontera de posibilidades de producción se desplaza paralelamente en ambos sentidos de los dos bienes. Pero sin embargo, si únicamente hay una mejora tecnológica en uno de los bienes y la tecnología de la producción del otro bien se mantiene constante, pues entonces únicamente se desplaza la parte del bien donde hubo la mejora tecnológica, pero si hay una mejora también por el lado de la producción del otro bien. Entonces, lo más interesante del progreso tecnológico es que nos permite disponer de más de todos los bienes y de todos los productos y no solo de aquel en el que la innovación ha ocurrido. Eh, por eso es importante en las economías impulsar el cambio tecnológico, la ciencia y la tecnología, porque te permite obtener más bienes y servicios, no solo de donde hubo la mejora, sino en general. Un ejemplo, ¿no? ¿Cómo será de graficar una frontera de posibilidades de producción? Imaginemos que las sillas y los jitomates se producen solamente con horas de trabajo y que en Coyoacán hay disponibles 1,000 horas de trabajo a la semana. Para fabricar una silla se necesitan 2 horas de trabajo y para producir una tonelada de tomates se necesitan 10 horas de trabajo. ¿Cómo será la frontera de posibilidades de producción de esta economía? Bueno, partimos de la restricción sobre los recursos, las horas destinadas a los tomates, a la producción de tomates, más las destinadas a la producción de sillas. Deben sumar las horas disponibles y se usan los recursos de manera eficiente, que está representada por esta identidad, ¿no? Las horas que se dedican a la producción de jitomates y las horas que se dedican a la producción de sillas, ambas suman 1,000 horas. Introducimos una expresión a las unidades de jitomates y de sillas que se pueden producir en horas destinadas a tomates y HS sobre las destinadas a sillas. ¿Cuántas son? Se necesitan 10 horas para fabricar un tonelada de jitomates. ¿Cuántas horas necesitamos para fabricar esas toneladas? Esta es la expresión.
las horas para producir tomates igual al producto de las 10 horas por la cantidad de tomates producidas, que se desean producir. Y bueno, por el lado de las sillas, pues, una operación similar. Se necesitan 2 horas para fabricar una silla, entonces las horas para fabricar las sillas es un producto de dos que representa las 2 horas y esa es la cantidad de sillas que se desea fabricar. Al unir ambas expresiones, la frontera de posibilidades de producción será la siguiente. T, que representa los tomates, y 100, que resultó de esta operación aritmética, menos 0.2, que multiplica el número de sillas. Entonces esta es la forma funcional que se va a generar de este ejercicio.